konusundaki emeğimizi gördüğümü düşünüyorum. Gurur. Nadie lo vio venir. Nadie lo imaginó, ni sus fans, ni sus colegas, ni siquiera aquellos que lo encumbraron como el rostro más firme, más carismático, más confiable de toda la industria del entretenimiento turco, Kaan Urganoglu. No era solo un actor, era un símbolo, una presencia magnética, un huracán contenido que desbordaba emoción con tan solo una mirada, pero ahora ese huracán ha desaparecido y lo ha hecho sin previo aviso, sin un adiós, sin una última escena. Lo que ha dejado en su lugar es un silencio tan pesado, tan incómodo, que muchos prefieren no hablarlo, pero ya es demasiado tarde porque la verdad está saliendo a la luz. Y lo que esconde es más oscuro de lo que cualquiera se atrevió a imaginar, porque esta no fue una pausa planeada, no fue una búsqueda artística, no fue un descanso. Esto fue un derrumbe, un colapso total, un fracaso que hizo tambalear todo lo que creíamos saber sobre él. Durante años, fue sinónimo de perfección. Cada proyecto que tocaba se convertía en oro, cada personaje que interpretaba dejaba una marca imborrable. Nunca necesitó escándalos para estar en los titulares, nunca necesitó controversia para ser recordado. Su talento era su escudo, su intensidad, su arma, su mirada, su firma. Pero precisamente esa excelencia, esa obsesión por la perfección, fue la que le pasó factura. Porque el proyecto que debía catapultarlo al estrellato internacional, esa megaproducción soñada por años con millones de inversión, con nombres grandes, con promoción masiva, terminó siendo su mayor pesadilla. Las cifras no mintieron el público, no conectó la crítica, que antes lo adoraba, ahora lo destruyó sin piedad, y lo más aterrador fue que él lo sintió, lo absorbió, lo vivió en carne viva, porque esto no era solo un tropiezo profesional, era una herida directa al centro de su identidad como artista. Amigos cercanos aseguran que algo se rompió dentro de él después del estreno, que su energía cambió, que dejó de responder mensajes, que canceló entrevistas, que evitó cualquier aparición pública y lo más perturbador fue que perdió su mirada, esa mirada que hablaba sin palabras, esa mirada que podía transmitir tormenta, calma, amor o rabia. En un segundo se apagó, se nubló y en su lugar solo había vacío. Y entonces vino la decisión inesperada, sin comunicado, sin video, sin declaración oficial. Kaan desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra, y el murmullo se hizo grito viral. Kaan se fue, y nadie sabe si volverá. Los productores no lo entendieron, sus fans lo negaron. La industria se quedó sin respuestas, pero quienes lo conocen de verdad saben que no fue una huida. Fue una necesidad, porque hay fracasos que no solo tumban contratos, hay fracasos que rompen el alma, que te arrancan la piel, que te obligan a preguntarte si aún vales algo, si sigues siendo suficiente. Y esa pregunta maldita fue la que lo empujó al abismo. Esta no es solo la historia de un retiro inesperado, es la historia de una caída emocional, de una industria que exige perfección, pero no ofrece compasión, de un público que eleva, pero también devora, de un sistema que no perdona errores, y menos aún cuando vienen de alguien que parecía no poder fallar. Lo más doloroso fue que nadie habló del tema. Todos callaron. Todos miraron hacia otro lado, como si Kaan Urganoglu nunca hubiera existido. Pero la verdad es que estaba ahí firme, imbatible, amado, y luego de un día para otro, simplemente no más. Y esa ausencia no es solo profesional, es humana. Y lo que ocurrió tras bambalinas es una lección brutal sobre el precio del éxito, sobre el peso de las expectativas, sobre el daño que puede causar un solo paso en falso en la vida de alguien que siempre dio todo. Kaan no cayó por falta de talento, no cayó por arrogancia, cayó por ser humano, por ser sensible, por ser vulnerable. Y porque incluso los más fuertes también se rompen. Y mientras los rumores crecen, mientras los medios inventan teorías, mientras los foros se llenan de conjeturas, lo único cierto es que Kaan está lejos, muy lejos de las cámaras, muy lejos del ruido, tal vez buscando algo que perdió en el camino,
o tal vez intentando reconstruirse en silencio, porque a veces el mayor acto de valentía no es resistir, es desaparecer para sobrevivir. Y esa es la historia que nadie se atrevió a contar hasta ahora. Nadie imaginó que la caída comenzaría donde todos esperaban la consagración. Nadie vio venir lo que ocurrió tras bambalinas del proyecto más ambicioso en la carrera de Kaan Urganolu, una producción millonaria pensada para romper esquemas que acabó rompiendo algo mucho más valioso, su confianza en sí mismo. Lo que el público no vio fueron las fricciones ocultas, las luchas de poder, las decisiones impuestas por productores que veían en él solo una figura moldeable, una marca rentable, un rostro que podían controlar. Kaan, que siempre había trabajado con una devoción casi espiritual. Esta vez, se sintió utilizado, empujado al límite quebrado, y cuando el proyecto fracasó, no fue solo un tropiezo profesional, fue una fractura emocional, una herida profunda que lo hizo desaparecer, dejó de responder llamadas, se aisló completamente, canceló compromisos, rechazó guiones sin siquiera abrirlos, y lo más grave, cerró su círculo íntimo. Personas cercanas confiesan que nunca lo habían visto así, ni siquiera en los peores momentos de presión mediática. Esta vez no había furia, había resignación, como si dentro de él algo se hubiera apagado para siempre. La industria, como siempre, prefirió mirar hacia otro lado, no por ignorancia, sino por conveniencia, porque hablar de la caída de un ídolo es peligroso y vende mal. Pero el público verdadero, el que lo conocía más allá de las pantallas, lo sintió antes que nadie. Algo estaba roto, algo estaba mal y nadie se atrevía a decirlo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué cicatriz se abrió? ¿Qué silencio lo envolvió al punto de hacerlo desaparecer de la escena que amaba? Esta no es solo una historia de retiro, es una historia de dolor, no contado, de orgullo aplastado, de una identidad artística devastada por un sistema que exige más de lo que da. Quédate, porque esto es apenas el comienzo para entenderlo. Hay que ir al origen, al niño que existía mucho antes del ídolo, al joven que aprendió a callar antes de aprender a hablar, antes de que millones pronunciaran su nombre con admiración, antes de que su rostro fuera símbolo de intensidad y elegancia. Kaan Urganolu era solo un niño de Esmirna, con los zapatos rotos por la curiosidad y los sueños demasiado grandes para las estrechas calles de su barrio. Creció en una familia modesta, sin lujos, sin reflectores, sin cámaras, sin discursos artísticos. Solo había trabajo, responsabilidad y silencios dolorosos en la mesa cuando el dinero no alcanzaba a su madre. Fuerte protectora, fue su primer refugio. Su padre, más frío, más exigente, veía en él una promesa que nunca terminó de explicar. Kaan era diferente. Mientras otros niños gritaban, él observaba. Mientras todos corrían, él se detenía a mirar, no por timidez, sino por intensidad. Sentía demasiado, pero no sabía cómo expresarlo. Escribía cartas que nunca enviaba. Ensayaba conversaciones que nunca decía. Se quedaba quieto cuando todos se movían, porque su mundo interior era inmenso, complejo, imposible de compartir tan pronto. Y aún así algo en él sabía que la expresión sería su salida, pero no cualquier expresión, sino la que nace de la herida, de lo oculto, de lo no dicho. Sus primeros años en la escuela pasaron sin brillo. No era el más popular ni el más destacado, pero su presencia era inconfundible. Los profesores notaban su capacidad para memorizar detalles, su sensibilidad para leer lo que otros ignoraban. Fue un maestro de literatura, quien después de leer una redacción, le dijo algo que Kaan nunca olvidó. Tienes una voz que aún no sabes usar, pero cuando la encuentres, no habrá quien no quiera escucharte. Y fue en ese momento, cuando por primera vez alguien creyó en él. La adolescencia fue aún más dura. No encajaba en ningún grupo, ni con los jóvenes bulliciosos, ni con los esquemas familiares. Se refugió en el cine, en los libros, en los silencios intensos. Y fue ahí donde comenzó a nacer el actor que el mundo conocería. Pero lo que nadie supo es que ese actor ya venía herido.
que su talento no era una bendición, era una armadura que lo protegía del mundo real. La fama no lo sorprendió, la fama lo desafió. Cada papel que interpretaba era una batalla interna, una forma de resistir, una forma de gritar sin levantar la voz, y por eso brillaba, por eso dolía, por eso era imposible de ignorar. Pero ahora que ha desaparecido, todo parece haber vuelto al silencio. Solo que esta vez ese silencio no es una pausa, es un grito ahogado, una súplica desde la sombra. Kaan Urganolu no se fue por capricho. Se fue porque la presión se volvió insoportable, porque el dolor se volvió constante, porque el sistema que lo celebraba también lo destruyó. Esta es la historia de su caída, pero también puede ser la antesala de su renacer, si es que algún día decide volver. Pero si no lo hace, si este es realmente el final que eligió, no será porque fue débil, sino porque fue humano. Demasiado humano para seguir fingiendo, bajo las luces de un mundo que no perdona los errores de los que parecen perfectos. Kaan Urganolu no llegó a la actuación por vanidad ni por ambición de fama. Llegó casi por accidente, como si el destino lo hubiera empujado hacia un escenario solo, para que descubriera que ahí podía gritar lo que nunca se atrevía a decir en la vida real. Y fue en ese escenario pequeño, humilde, frente a un puñado de sillas vacías y focos temblorosos, donde por primera vez el niño callado habló, y el mundo por fin lo escuchó, porque Kaan no tenía apellidos célebres ni una herencia artística, no venía de una familia de actores ni de contactos poderosos. Su camino empezó con pies temblorosos y un corazón lleno de dudas. Llegó a Estambul a estudiar economía, porque eso era lo que se esperaba de él, porque ser actor en su mundo era un lujo, una ilusión sin garantía. Pero mientras llenaba cuadernos con fórmulas que le parecían ajenas, su alma se marchitaba, hasta que un día decidió respirar, y esa bocanada de vida fue inscribirse en clases de actuación sin decirle a nadie, no por rebeldía, sino por necesidad, como quien necesita salvarse. Antes de hundirse en esas aulas oscuras, rodeado de extraños con heridas parecidas, comenzó a reconstruirse. No era el más extrovertido ni el más carismático, pero tenía algo que no se enseña, una intensidad silenciosa, una mirada que hablaba antes que sus labios, una verdad cruda que no necesitaba maquillaje. Los profesores lo notaron desde el primer día, le decían que su presencia detenía el tiempo, pero también le advirtieron: este mundo no es para los frágiles, prepárate para que te rompan, y lo rompieron muchas veces en castings donde nadie lo miraba a los ojos, en salas donde le decían que no era lo bastante guapo o que su energía era demasiado densa para televisión, en pasillos donde lo despedían con risas ahogadas tras cada audición, pero él seguía porque cada no era un empujón hacia adentro, hacia ese lugar secreto donde nacen los verdaderos artistas. Su primer papel llegó por azar, una aparición fugaz en una serie sin nombre, apenas unas líneas, pero bastaron para que él entendiera que incluso un personaje mínimo podía ser suyo. Y si ese era el comienzo, él se encargaría de escribir el resto, con sangre, con sacrificio, mientras otros salían de fiesta. Él se encerraba a estudiar guiones, a repetir escenas frente al espejo, a buscar la verdad en cada gesto, en cada pausa, porque no actuaba por fama. Actuaba por redención, por necesidad, por sobrevivencia, porque en cada personaje encontraba la voz que su yo real aún no sabía usar. Los primeros elogios llegaron lentos. Un director arriesgado le dio una oportunidad. Los críticos notaron algo distinto, el público también, y de pronto su nombre comenzó a escucharse. Pero con el reconocimiento llegó el peso, porque ahora tenía que sostener una promesa, y él, que aún no sabía sostenerse a sí mismo, empezó a sentir la presión, doblarlo. No aceptaba cualquier papel, no fingía simpatía, no iba a eventos solo para ser visto. Su carrera desde el inicio fue una resistencia silenciosa contra lo fácil, contra lo superficial, contra el molde de la celebridad perfecta. Esa honestidad le costó amistades, le costó relaciones, le costó el afecto de familiares que aún hoy le reprochan haber elegido ese camino.
pero también le ganó algo que no se compra: el respeto de los que entienden que el arte real no nace de los focos, sino de las sombras. Khan Urganolu no fue un joven común, fue un guerrero emocional, un hombre que eligió sangrar por dentro antes que mentir por fuera, y aunque su timidez aún brillaba en sus ojos, en su corazón, ya estaba escrita la certeza de que su voz un día sería escuchada no por ser fuerte, sino por ser verdadera. El salto a la fama no fue una explosión, fue una escena, una sola, donde su personaje, con la voz quebrada y la mirada clavada en el vacío, pronunció una frase que desgarró a quienes la escucharon. No fue celebrada con aplausos, no fue viral al instante, pero al día siguiente esa escena ya estaba en todas partes. Se compartía en silencio como se comparten las verdades incómodas, y fue ahí donde todo cambió, porque el público no solo lo vio, lo sintió, lo reconoció no como una cara bonita, sino como una presencia emocional que traspasaba la pantalla. De pronto su rostro estaba en revistas, su nombre encabezaba proyectos, las cámaras lo buscaban, los directores lo deseaban, y millones comenzaban a enamorarse de un hombre que aún se preguntaba si merecía todo eso. Pero el precio fue alto, porque cuando todos te quieren, todos también opinan, todos exigen, todos esperan algo. Y Khan, que siempre fue selectivo, comenzó a cargar con una mochila invisible de presión, expectativas, contratos, entrevistas y sonrisas que no sentía, porque el amor del público es hermoso, pero también es voraz, y la industria lo sabe, y lo usa y lo exprime. Y él, que nunca quiso vender su alma, empezó a sentir que ya no se reconocía frente al espejo, porque por fuera era un ídolo, pero por dentro seguía siendo el mismo niño de Esmirna, el que miraba al mar buscando un lugar donde pudiera ser el mismo, sin miedo, sin máscaras, sin tener que actuar ni siquiera cuando no estaba frente a las cámaras. La fama empezó como una bendición, pero se transformó en una trampa. El nombre de Khan Urganolu recorría los foros como un susurro que se convertía en incendio. Su rostro era portada, su mirada era tendencia, su silencio era interpretado con más morbo que cualquier palabra. Lo que para otros era una oportunidad, para él se convirtió en una condena, porque mientras todos lo veían ascender, él sentía que se estaba perdiendo por dentro. Lo que lo llevó a la cima fue su autenticidad, su entrega, su capacidad para habitar personajes sin distorsión, sin exageración, su villa. Muchas veces nace del amor mal gestionado, y Khan no actuó. Lo vivió, por eso el público lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo, porque debajo del monstruo podían ver el alma rota de un niño desesperado por afecto, y eso no se aprende. Eso se siente. Por eso conquistó el mundo sin necesidad de escándalos ni provocaciones, porque transmitía verdad. Pero esa misma verdad fue la que terminó por agotarlo, porque cada nuevo éxito traía consigo una nueva presión, cada nuevo premio era una expectativa más. Cada mirada, cada gesto, cada palabra suya se analizaba como si fuera una declaración oficial. Y él, que había construido su carrera sobre el respeto a su privacidad, comenzó a sentirse asfixiado, porque no era el trabajo lo que lo agotaba, era el peso de ser perfecto, todo el tiempo. Era la exigencia de parecer feliz cuando por dentro algo se estaba quebrando. Aún así, siguió avanzando, siguió actuando y mostrando facetas nuevas, más maduras, más introspectivas, pero por dentro la grieta crecía y nadie lo notaba, porque la fama tiene ese efecto anestesia, el dolor, y lo maquilla de éxito, y mientras todos lo idolatraban, él empezaba a perderse, hasta que un día simplemente ya no pudo más. Y entonces se refugió en el único lugar que no exigía explicaciones: su hogar, su esposa, su refugio. Ella, que lo conocía antes de que el mundo lo aclamara, fue la única que supo verlo, cuando el resto solo veía al personaje. Ella notaba su respiración cortada, el temblor imperceptible de sus dedos, la forma en que evitaba mirarse al espejo cuando ya no reconocía al hombre que había detrás del actor. Y no dijo nada, no preguntó, no juzgó, solo lo abrazó y le susurró: si tienes que romperte, hazlo aquí, yo te recojo.
Y en ese instante, Caán supo que no necesitaba demostrar nada más, porque alguien ya lo veía de verdad, y durante semanas ella fue su escudo, su silencio, su mentira piadosa frente al mundo. Mientras él se deshacía por dentro, decía que estaba descansando, cuando en realidad apenas comía, que estaba meditando, cuando lo que hacía era llorar en la ducha, que estaba en paz, cuando lo único que sentía era un desorden tan profundo que las palabras no alcanzaban para describirlo, y mientras la industria seguía preguntando por él, mientras los productores esperaban su respuesta, mientras las redes exigían su regreso, Caán simplemente desapareció, no como un acto de ego, ni como un capricho, sino como una forma de sobrevivir, porque hay momentos en que retirarse no es. Rendirse es resistir. Y él eligió el silencio como escudo, eligió desaparecer antes de romperse del todo, y tal vez solo, tal vez algún día vuelva. Pero si no lo hace, no será porque perdió, sino porque eligió vivir, y eso es algo que muy pocos se atreven a hacer, porque en un mundo que aplaude el brillo, pocos valoran el coraje de apagar las luces y volver a empezar desde la oscuridad. Las emociones que él había guardado durante años comenzaron a filtrarse sin permiso, y aunque su esposa lo sabía, aunque intuía cada dolor que él no podía nombrar, nunca intentó obligarlo a hablar porque entendía que algunas verdades no necesitan palabras, solo presencia. Ella no lo curó, lo sostuvo, no lo salvó, lo acompañó. Fue el amor sin adornos, sin declaraciones teatrales, el amor que lava los platos en silencio, mientras el otro se encierra en su dolor, el amor que baja la voz cuando escucha el llanto contenido tras una puerta cerrada. Mientras afuera la industria construía un muro de silencio tan ensordecedor como un escándalo. Nadie mencionaba su nombre en las reuniones de producción. Su rostro desapareció de las propuestas comerciales. Su historia se convirtió en un eco incómodo que todos querían evitar. Algunos lo borraron de sus contactos, otros fingieron que nunca lo conocieron. Los más cobardes simplemente se alejaron, porque en ese mundo donde el éxito es moneda de cambio y la utilidad se confunde con el valor humano, Caán dejó de ser rentable y por eso dejó de existir para muchos. Pero en casa la vida seguía su ritmo, y los únicos que nunca lo abandonaron fueron sus hijos pequeños pero atentos, que notaban que su padre ya no reía como antes, que su cuerpo estaba presente. Pero su alma parecía dormida. No entendían la palabra depresión, pero entendían el vacío, y por eso lo rodeaban de dibujos de cuentos inventados, de canciones que sabían que a él le gustaban. Y cada noche uno de ellos, el mayor, se arrodillaba frente a la ventana y susurraba una oración inocente pero poderosa: que papi esté bien, que no le duela el alma. Y aunque él no respondía, aunque parecía ausente, lo escuchaba. Y esas palabras eran como un ancla, eran como un hilo invisible que lo sostenía desde el fondo de su oscuridad, porque no eran los premios, ni los fans, ni los agentes quienes lo mantenían de pie. Era esa niña que lo cubría con una mantita sin que lo pidiera. Era esa mujer que servía el té sin decir nada cuando lo veía temblar. Era ese niño que rezaba por él con la fe ciega de quien ama sin condiciones. Y fue en esa intimidad frágil donde Caán comenzó a recordar quién era antes de que el mundo lo devorara, y entonces entendió que tal vez no sabía cómo volver, pero ya no estaba solo fuera de ese espacio sagrado. Sin embargo, las polémicas lo perseguían como sombras viejas, porque su silencio, su distancia, su negativa a participar del circo mediático fueron mal interpretadas desde el inicio. Algunos lo tacharon de arrogante, otros lo acusaron de difícil de tratar, se inventaron tensiones en los rodajes, se exageraron gestos, se manipularon palabras, lo acusaban de perfeccionista, obsesivo, de discutir con directores por proteger la esencia de un personaje. Nadie preguntaba si tal vez solo estaba defendiendo su arte de la mediocridad, pero él no explicaba. No respondía porque sabía que en ese mundo hablar es darles munición a quienes solo quieren convertir tu alma en espectáculo. Y así termina esta historia, que no es solo la de un actor, sino la de un ser humano enfrentando su verdad
más dura detrás del silencio, detrás de la fama, detrás de los focos. Hay una vida que intenta reconstruirse. Si esta historia te hizo sentir, si alguna vez admiraste a Khan, o te viste reflejado en su lucha, quédate atento, porque lo que viene podría ser aún más revelador. Suscríbete para no perderte ninguna de las historias que otros prefieren callar, porque aquí no contamos chismes, contamos verdades.